A ver, todo el mundo se pregunta si Estados Unidos e Irán van a entrar en guerra. Pero, ¿y si la pregunta estuviera mal planteada? ¿Y si la guerra no es algo que va a pasar, sino que ya ha empezado? Ojo, no hablamos de una guerra como las de antes, con tanques y trincheras, nada de eso. Hablamos de algo totalmente nuevo, algo que no se ve en los informativos. Vamos a intentar entender qué está pasando de verdad. Para desgranar este conflicto, vamos a seguir una hoja de ruta con 5 puntos clave. Primero, veremos por qué esto es una guerra diferente. Segundo, analizaremos la partida de ajedrez que se está jugando a 3 niveles. Tercero, nos meteremos con una táctica económica muy curiosa, la de la gallina de oro. Cuarto, descubriremos la presión diplomática que se mueve entre bambalinas. Y por último, intentaremos ver cuál puede ser el desenlace global de todo esto. Bien, pues lo primero es lo primero. Hay que resetear la idea que tenemos de lo que es una guerra, porque en el siglo XXI las reglas del juego son otras. Entonces, la pregunta del millón, ¿están o no están en guerra? Pues la respuesta corta es que es complicado, porque el conflicto no ha empezado con una declaración formal, sino con acciones muy directas. Y es que, como dice el analista militar, el teniente coronel Octavio Pérez, la guerra no es que esté por venir, es que ya está aquí. Lo que estamos presenciando ahora mismo es solo su primera fase, una campaña de bombardeos y misiles, una fase aérea pensada para debilitar al enemigo mucho antes de que un solo soldado ponga un pie en el terreno. Esto rompe por completo con la idea de una guerra relámpago. Las campañas de hoy son maratones, no sprints. Pueden empezar con semanas o incluso meses de ataques aéreos para ir desmantelando poco a poco las defensas enemigas. Es una estrategia que, claro, a menudo desespera a la opinión pública, que está acostumbrada a querer resultados rápidos. El detonante fue el fracaso de la diplomacia, una y otra vez. A partir de ahí, la campaña de bombardeos fue metódica, casi quirúrgica. Primero, eliminaron a la cúpula del régimen, días después, a la segunda línea de mando. Y tras casi un mes de ataques, algo empezó a moverse. Comenzó a surgir en Irán un nuevo liderazgo, uno que al parecer es bastante más pragmático. Pero ojo, que esto no es solo una campaña militar. Para entender de verdad la estrategia de Estados Unidos, hay que imaginarse una partida de ajedrez, pero en 3 dimensiones, jugada en varios tableros a la vez. El propio analista lo describe así. Cada movimiento se hace pensando en 3 tableros al mismo tiempo. El militar, por supuesto, pero también el económico y el geopolítico global. Y aquí viene lo bueno. Estos 3 niveles están totalmente entrelazados. O sea, un ataque militar no es solo ¡pum!, objetivo destruido. No. Este mismo ataque puede hacer que el precio del petróleo se dispare por las nubes y te cree un problema económico mundial. O puede tensar las alianzas con potencias como China o Rusia. Cada pieza que se mueve en un tablero provoca un terremoto en los otros 2. Vale, pues vamos a hacer zoom en el tablero táctico, porque ahí se está usando una estrategia económica que es tan precisa como letal. Se la conoce como la estrategia de la gallina de oro. La idea, en el fondo, es simple pero demoledora. En lugar de arrasar el país, atacas directamente las fuentes de ingresos del régimen. Se trata de asfixiarlo económicamente, de quitarle el dinero, pero sin destruir la infraestructura que la gente necesitará en el futuro. Y resulta que Irán tiene 2 de estas gallinas de oro muy a la vista. Por un lado, la isla de Harg, un punto estratégico que centraliza toda la distribución de su petróleo. Y por otro, la red de gas natural, de la que depende toda la electricidad del país. En otras palabras, 2 puntos de presión increíblemente vulnerables. 11.000, ojo a la cifra, que se dice pronto, 11.000 objetivos militares bombardeados hasta la fecha. Es una campaña aérea masiva que, según se informa, ya habría neutralizado más de un 78% de toda la capacidad de misiles de Irán. Casi nada. Pero la estrategia es muy selectiva, es quirúrgica. Se ataca a unidades militares, a la infraestructura energética clave y sobre todo al mando de la Guardia Republicana, que es el brazo armado del régimen, los más leales. Pero al mismo tiempo se evita bombardear las reservas de petróleo o causar daños que sean irreparables. El objetivo no es destruir Irán, sino tomar el control de sus activos clave para un escenario posconflicto. Vale, pero mientras caen las bombas hay otra batalla que se está librando en secreto, la diplomática. Y es una partida llena de desinformación, de mensajes que se contradicen. De cara a la galería, el discurso es de choque total. Irán niega rotundamente cualquier tipo de negociación. Pero en privado, la historia es muy diferente. Parece que hay facciones del régimen que ya están sentadas a la mesa en Islamabad, obligadas a dialogar. Y no están dialogando solos. 4 potencias de la región que son clave, Arabia Saudí, Egipto, Turquía y Pakistán, están mediando, están presionando a Irán para que baje la tensión y busque una salida. Al final, es la clásica estrategia del palo y la zanahoria. Por un lado, una presión militar que es casi insoportable, ese es el palo, y por otro, una puerta abierta a la negociación, la zanahoria.
Se ofrece una salida pacífica, sí, pero dejando muy claro que hay un plan B mucho más destructivo si la diplomacia no funciona. Y ahora, para terminar, vamos a alejarnos un poco, a poner el gran angular, porque este conflicto no va solo de Irán, es una pieza más en un tablero de ajedrez global que es mucho más grande. Empecemos por mirar dentro de Irán, donde hay una auténtica bomba de relojería demográfica. Más de la mitad de la población tiene menos de 25 años. Es una generación que ha crecido conectada al mundo, que ha visto cómo se vive fuera y que podría ser el verdadero motor de un cambio desde dentro. Y aquí es donde todas las piezas del puzzle empiezan a encajar. Según los análisis, Estados Unidos está usando esta crisis con Irán como una palanca para mover ficha en otros frentes, para presionar a China con los aranceles, para ganar ventaja en la negociación sobre Ucrania con Rusia e incluso para reconfigurar el poder en Venezuela y Cuba. El objetivo final es tremendamente ambicioso. Si se consigue cortar la financiación que el régimen iraní da a sus milicias y aliados en la zona, se podría redibujar por completo el mapa de poder en Oriente Medio. Y eso, claro, abriría la puerta a una nueva era de paz y estabilidad en toda la región. Porque al final, las bombas y los tratados solo llegan hasta donde llegan. Con la vieja guardia del régimen debilitada, la pregunta clave, la que de verdad importa, sigue en el aire. ¿Serán las potencias extranjeras las que decidan el destino de Irán? ¿O será su propia juventud la que por fin tome las riendas de su futuro?